Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los secretos que nos fascinan y nos hacen soñar. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de una de las parejas más comentadas y queridas del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Vamos a hablar de ellos, pero no de sus últimos proyectos o de sus romances públicos actuales, no. Hoy vamos a viajar en el tiempo a indagar en los rincones menos explorados de sus trayectorias para descubrir algo que muchos se preguntan: ¿cuál fue realmente el inicio secreto de su amor? ¿Dónde nació esa chispa que encendió una relación que cautivó a miles, y que aún hoy sigue dando de qué hablar? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a buscar la verdad detrás de la ficción. Y antes de zambullirnos de lleno en este misterio, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón de suscripción y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. No se arrepentirán. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que parecen sacadas de una novela. Se conocieron, trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química entre ellos era innegable, palpable, explotó en pantalla y traspasó la ficción para convertirse en una relación real que emocionó a millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿fue realmente en el set donde todo comenzó? ¿Fue el guión el que orquestó su encuentro o había algo más, algo previo, algo que sembró la semilla de su conexión mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar? A menudo la narrativa oficial nos dice que el trabajo es el punto de partida, el catalizador. Y sí, en su caso Erkenci Kuş fue, sin duda, el escenario principal donde su amor se manifestó públicamente. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, es a menudo más sutil, más compleja, y está tejida con hilos que se extienden más allá de lo que vemos en pantalla. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Antes de que Can Yaman se convirtiera en el galán indiscutible de la televisión turca, desatando pasiones con su imponente figura y su carisma arrollador, y antes de que Demet Özdemir conquistara corazones con su talento innato, su belleza etérea y su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada, ambos ya estaban trazando sus caminos en la competitiva industria del entretenimiento. Can, con esa energía que parecía desbordarse en cada aparición, ya había dejado su huella en algunos papeles que, aunque no lo catapultaron a la fama internacional de la noche a la mañana, sí demostraron su potencial. Sin embargo, Erkenci Kuş fue sin duda su gran trampolín, la serie que lo lanzó al estrellato global, convirtiéndolo en el objeto de deseo de miles de fans. Por su parte, Demet ya no era una novata. Había participado en proyectos que la habían posicionado firmemente como una de las jóvenes promesas del país, demostrando una versatilidad actoral que la distinguía. Sus interpretaciones eran aclamadas, y su nombre empezaba a resonar con fuerza en los círculos de la industria. Lo realmente interesante aquí es que aunque ambos brillaban con luz propia en sus respectivas trayectorias, sus universos, en términos de contactos, círculos sociales y participaciones en proyectos, no parecían cruzarse de manera significativa hasta la llegada de esta serie que cambiaría sus vidas profesionales y personales para siempre. Eran dos estrellas en ascenso moviéndose en órbitas paralelas hasta que el destino, o quizás un poderoso equipo de casting y producción, decidió unirlas para dar vida a la mágica historia de Can y Sanem. Entonces, ¿dónde está el secreto? La clave, como suele ocurrir en las historias más cautivadoras, reside en los detalles, en las conexiones previas, en esos eventos aparentemente insignificantes que preceden a la gran oportunidad y que, con el paso del tiempo, adquieren un significado trascendental. Si bien es innegable que el rodaje de Erkenci Kuş fue el crisol donde su amor se forjó, se intensificó y finalmente se hizo público, las investigaciones periodísticas, los susurros de la industria y los rumores que han circulado en torno a ellos a lo largo del tiempo sugieren con insistencia que pudo haber habido un encuentro anterior, un acercamiento, una conexión previa que tal vez pasó completamente desapercibida para el ojo público y los medios de comunicación, pero que de alguna manera sentó las bases, o al menos preparó el terreno para lo que vendría después. Una de las teorías más extendidas y que ha cobrado mayor fuerza con el paso de los años, alimentada por declaraciones veladas y la propia narrativa que a menudo se construye alrededor de las grandes historias de amor, apunta a que ambos talentosos actores asistieron a la misma fiesta o evento social en Estambul, mucho antes de que se les asignara la serie Erkenci Kuş. Imaginen la escena, si quieren añadirle un toque de dramatismo: dos jóvenes talentos llenos de ambiciones, con la mirada puesta en conquistar el mundo del espectáculo, compartiendo el mismo espacio, en un ambiente donde las oportunidades, las conexiones y los sueños se tejen con una energía palpable.
No se trataba de un romance incipiente en ese momento, ni mucho menos. Más bien, se trataba de un primer contacto visual, una conversación fugaz y casual, un reconocimiento mutuo de talento, carisma o simplemente de la presencia del otro en ese círculo social. Can Yaman, conocido por su carácter sociable, extrovertido y su habilidad para conectar con la gente, y Demet Özdemir, siempre elegante, observadora y con una sonrisa que desarma, podrían haber intercambiado unas meras palabras, una sonrisa amable, un gesto casi imperceptible que en retrospectiva adquiere un significado especial, casi predestinado. Piensen en ello desde una perspectiva más amplia. En el vertiginoso y a menudo hermético mundo del espectáculo, los encuentros casuales, esos te conozco de algo, son una moneda corriente. Las mismas caras se repiten en eventos, estrenos y galas. Pero cuando dos personas con una química tan explosiva, tan palpable como la que demostraron Demet y Can, se cruzan, incluso en un breve instante, esa energía, esa chispa latente puede quedar en el aire, esperando el momento adecuado, la circunstancia propicia para encenderse de verdad. El guión de Erkenci con sus diálogos cargados de tensión romántica, la dinámica entre el exigente pero encantador jefe Candibit y la soñadora aspirante a escritora Sanemaiden, actuó como el catalizador perfecto para esa chispa previa. La narrativa de la serie, intrínsecamente romántica, se prestaba a que la conexión entre los protagonistas se sintiera auténtica. Y es aquí donde entra en juego la teoría del encuentro anterior, una conexión previa, por mínima que fuera, podría haberle dado a su interpretación en pantalla una capa adicional de autenticidad, de sentimiento, de una complicidad que trascendía el guión y las indicaciones del director. No se trataba simplemente de memorizar diálogos complejos o de seguir al pie de la letra las indicaciones del director. Cuando existe una atracción subyacente, cuando hay un reconocimiento previo, incluso inconsciente, la interacción en pantalla se vuelve más natural, más fluida, más intensa. Las miradas se profundizan, los roces accidentales se cargan de un significado distinto, la complicidad se construye a una velocidad vertiginosa, casi sin esfuerzo. Y es precisamente ahí, en esa sutileza, donde reside el verdadero inicio secreto de su amor. No fue el primer día de rodaje, ni la primera escena compartida lo que dio pie a todo el torbellino emocional que vivimos como espectadores. Fue la semilla plantada antes, en un encuentro que quizás ni ellos mismos recordaron conscientemente como el inicio de algo grande, pero que sin duda preparó el terreno, sentó las bases para esa conexión tan especial y magnética que cautivaría al mundo. Otra perspectiva interesante que complementa la teoría de la fiesta, es la de los círculos de amigos y conocidos en común. En Turquía, como en muchos otros países con una industria del entretenimiento desarrollada, este mundillo funciona a menudo como un microcosmos. Las mismas personas tienden a cruzarse una y otra vez en eventos, inauguraciones de tiendas, fiestas privadas o a través de amigos mutuos. Es totalmente posible que incluso antes de la famosa fiesta, sus nombres hubieran surgido en conversaciones informales, o que hubieran sido presentados de manera superficial en alguna ocasión anterior, sin que esa interacción inicial llevara a nada más que un saludo cortés en ese momento. Estas presentaciones, a menudo efímeras, pueden pasar desapercibidas para el ojo público, pero dejan una pequeña huella en la memoria colectiva de la industria. Lo verdaderamente fascinante de este tipo de inicios secretos, es como la vida, a veces, nos sorprende de maneras inimaginables. Uno nunca sabe cuándo o dónde conocerá a esa persona especial que cambiará su vida, o cuando una interacción aparentemente insignificante se convertirá, con el tiempo y las circunstancias adecuadas, en el preludio de algo extraordinario. En el caso de Demet y Can, la historia nos demuestra que el amor, y la poderosa atracción que surge entre dos personas, no siempre siguen un guión preestablecido o una hoja de ruta lineal. A veces las conexiones más profundas, las más genuinas, nacen de encuentros fortuitos, de miradas intercambiadas en medio de una multitud, de conversaciones que duran apenas unos minutos pero que, de alguna manera, dejan una huella indeleble en el alma. El éxito arrollador de Erkenci fue un fenómeno sin precedentes, y con él, la popularidad de la pareja protagonista alcanzó cotas estratosféricas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, inundadas de fanficción creativas, teorías elaboradas sobre su relación y, por supuesto, los fervientes deseos de millones de fans de que la idílica relación que veían en pantalla se trasladara a la vida real. Y para sorpresa y deleite de muchos, así fue. Su romance público se convirtió en una extensión de la magia que habían creado en la serie. Sin embargo, detrás de esa manifestación pública, de esa explosión de amor y admiración,
se esconde la intrigante cuestión de sus orígenes. ¿Fue realmente una chispa encendida en una fiesta que sirvió de preludio? ¿Un cruce de miradas fugaz pero significativo en un evento social? ¿Un amigo en común que, sin saberlo, les tendió el puente para un futuro encuentro más trascendental? La verdad, al final del día, es que los detalles exactos de ese inicio secreto pueden ser difíciles de precisar con total certeza. La privacidad de los protagonistas es un factor importante y el velo de los rumores, aunque a menudo revelador, rara vez ofrece pruebas irrefutables. Lo que sí es innegable y para lo que hay sobradas evidencias, es que hubo algo. Una conexión previa, un reconocimiento mutuo, una sintonía que al ser combinada con la magia innegable del set de rodaje, la intensidad de las escenas compartidas y la química pura y cristalina entre ellos, dio lugar a una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas del panorama del entretenimiento turco e internacional. Y es precisamente esta aura de misterio, este halo de lo desconocido, lo que hace que su historia sea tan cautivadora y eternamente fascinante. No se trata simplemente de dos actores talentosos que tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto exitoso. Se trata de la poderosa idea de que a veces el destino tiene planes que escapan a nuestra lógica y a nuestra comprensión, y que las chispas de la conexión más profunda pueden surgir en los lugares y momentos más inesperados, en las circunstancias más mundanas. La historia de Demet y Can nos recuerda, de una manera muy especial, que detrás de cada gran historia de amor, de cada romance que nos inspira, hay una intrincada red de encuentros casuales, de coincidencias cósmicas, de pequeños momentos aparentemente insignificantes que, en conjunto, tejen la trama de algo verdaderamente extraordinario y perdurable. Así que la próxima vez que vean una escena de Erkencikus, o que escuchen hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, ya sea en un contexto profesional o personal, recuerden que su historia de amor, tan intensa, tan apasionada y tan comentada, pudo haber tenido un discreto y secreto inicio, una pequeña semilla plantada mucho antes de que el mundo entero los viera brillar juntos en la pantalla. Y esa es, quizás, la parte más hermosa y romántica de su historia, el misterio de un comienzo que se intuye pero no se conoce del todo, el secreto de una conexión que, latente, se fortaleció hasta convertirse en un fenómeno que conquistó corazones a escala global. En resumen, aunque el rodaje de Erkencikus fue sin lugar a dudas el escenario principal donde el amor de Demet Özdemir y Can Yaman floreció en su máxima expresión y se hizo público ante millones de fans, las evidencias, los testimonios y los rumores persistentes sugieren fuertemente la posibilidad de un encuentro previo. Este encuentro, quizás en una fiesta o evento social en la vibrante Estambul, habría servido para sentar las bases, para crear una mínima pero significativa conexión que luego, en el contexto de la serie, explotaría. Este inicio secreto, por sutil y efímero que haya sido en su momento, añade una fascinante capa de intriga y un romanticismo casi predestinado a su historia, recordándonos que las grandes narrativas, tanto en la ficción como en la vida real, a menudo tienen orígenes inesperados y ocultos que las hacen aún más memorables. Y con esta dosis de misterio, romance y especulación bien fundamentada, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado desentrañando conmigo el posible inicio secreto del amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en esos encuentros previos que pueden marcar el destino? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa enriquece muchísimo nuestra comunidad y nos ayuda a todos a seguir explorando estas fascinantes historias. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no duden en dejar un gran me gusta. Ese gesto, aunque pequeño, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos motiva a seguir investigando y compartiendo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a quien le guste el mundo del espectáculo turco, las historias de celebridades o simplemente las narrativas intrigantes y llenas de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal si quieren formar parte de esta comunidad de exploradores de historias y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes, más curiosidades que te dejarán pensando y, quién sabe, quizás con otro misterio fascinante por desvelar. Hasta la próxima, queridos exploradores.